Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. El tema que trataremos el día de hoy es la comunicación espiritual. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Joe, Julie y Verónica. Hola, hoy tocaremos el tema de la comunicación espiritual. Para esto, vamos a iniciar preguntándote a ti, querida Julie, ¿es posible comunicarnos con otros seres de manera espiritual? Adelante. Hola, buen día a todos. Una alegría muy grande estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Pues mira, la respuesta a la pregunta que nos haces el día de hoy, Berito, es que sí. O sea, la comunicación espiritual es la forma natural, la forma sencilla y lógica que desde la eternidad ha existido para que nosotros nos comuniquemos tanto con el Padre como con nuestros hermanos. O sea, antes de que toda esta creación material existiera, desde que brotamos del seno del Padre, nosotros ya podíamos comunicarnos con Él y podíamos comunicarnos con nuestros hermanos a nivel espiritual, o sea, porque eso somos realmente, o sea, la materia no es más que un vestido que se nos prestó temporalmente, pero en realidad lo que somos es esencia, es esa esencia espiritual que puede comunicarse sin tener barreras ni de tiempo ni de espacio. O sea que sí, podemos comunicarnos tanto con nuestro Padre como con nuestros hermanos. Cuando nosotros fuimos creados y por nuestra rebeldía tuvimos que tomar materia y se formó este mundo material para que nosotros viniéramos a aprender en él, el hombre todavía en su principio se comunicaba espiritualmente con el Padre. De esa manera recibía la ayuda que necesitaba para todo aquello que estaba empezando a conocer. Y después de eso, pues entonces ya vinieron nuestras rebeldías y nuestros problemas del mal uso del libre albedrío, y por eso dejamos de tener esta comunicación tan clara, que más adelante quisiera hablar un poquito más de ello, pero respondiendo a tu pregunta, sí. O sea, la comunicación de espíritu a espíritu es la forma natural en la que los espíritus nos comunicamos, pero pues hemos perdido de alguna manera esa facultad a causa de nuestro mal uso del libre albedrío. Gracias, Julie. Entonces, sí podemos comunicarnos con otros seres. Pero, Joe, ¿cómo es esta comunicación? ¿Cómo se da? Es decir, ¿podemos escuchar a otros seres así con palabras, como si nos estuvieran hablando? ¿O cómo es esto? Adelante, por favor. Hola a todos, un abrazote, qué gusto estar otra vez en este lindo grupo y con estos lindos temas. Sí, desde luego, todo depende de varias cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, yo considero que la comunicación de espíritu a espíritu es constante, porque somos una vibración del Padre hechos a imagen y semejanza de Él, que es esencialmente vibraciones de amor, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, en la medida de que uno esté en una actitud consciente, dice uno, bueno, sí, me estoy comunicando a través de algún sueño, a través de las oraciones, a través de sincronicidades, cosas que suceden que me demuestran que estoy siendo escuchado, porque sé que hay un espíritu, que sé que hay que yo soy un espíritu y que sencillamente estoy encarnado y otros no están, ya sea que ya lo hayan estado o lo estarán, o sencillamente están espíritus, somos vibraciones. Entonces, pero eso es estar consciente, pero no necesariamente porque estés consciente como estamos ahorita nosotros, nuestra materia, nuestra personalidad, de que somos espíritus y por lo tanto podemos. Imposible sería que no pudiéramos comunicarnos, definitivamente. Es la esencia, como dijo muy bien Julie,
que pues desde el principio es el idioma original, por así decirlo, ¿no? Es el lenguaje de comunicación pues más que universal, divino que tenemos. Entonces, pero volvemos a lo mismo, ya encarnado, si yo estoy consciente de esto, bueno, incluso lo busco, lo propicio o estoy al pendiente, ¿no? De alguna señal de evidencia, de sueño, etcétera, insisto, en este tipo de cosas. Mientras de que si soy inconsciente, pues puedo incluso negar la existencia del mismo espíritu, negar la existencia de Dios. E incluso cuando recibo señales y eso achacarlas al azar o a cualquier cosa menos a la comunicación espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque pueden ser desde, como decía, sí, pueden ser desde frases, desde inspiraciones que nos lleguen completas, ideas completas, ¿no? A través de la intuición, ¿no? Que nos advierte o no nos avisa de algo, a través de sueños, a través de la oración, de la intuición. Hay hermanitos nuestros que tienen la facultad de tener pues este don, ¿no? Para usarlo muy conscientemente, e insisto, cuando hablo consciente, hablo del consciente en la materia, ¿no? Y que pueden dar paso a mensajes, dar luz, dar guía, etcétera, ¿no? Hasta niveles de que, bueno, pues, volvemos a lo mismo del principio, depende de tu nivel evolutivo, tu nivel de capacidad de amar, de abrirte que vas llegando, pero como todo es una evolución, es una virtud, es una capacidad que todos tenemos de fábrica, por así decirlo, ¿no? Entonces es por eso en un momento dado, pues una pregunta sería, ¿en qué idioma nos hablábamos al principio, ¿no? Cuando no había el idioma solamente de la memoria a través de las vibraciones, ni siquiera un espíritu no habla como nosotros estamos hablando ahorita, ¿no? Es otra. Entonces, pues si llegamos a la esencia nos damos cuenta que comunicación, espíritu, la vida, como respirar, ¿no? Todo es comunicación, todo son vibraciones, todo es información, y lo de arriba es igual que lo de abajo, entonces sí, eso es en la materia, pero lo mismo es en el espíritu. Y podemos ver, si estamos al pendiente, podemos ver señales, respuestas, como a través de la oración, por ejemplo, ¿no? Desde chicos se nos enseñaba que la oración es una forma de acercarnos a Dios. Ese acercarnos, desde ahí estamos como que sospechosamente poniendo a Dios fuera de nosotros, ¿no? Mientras que Dios está dentro de nosotros mismos. Entonces nos acercamos en intención, nos acercamos en calidad de eso, pero no porque Él esté más o menos cerca de nosotros. Somos, estamos en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Entonces esa comunicación constante es comunicación espiritual, como la que se ejerce a otros niveles de una célula con otra, de un átomo con otro. Todo es comunicación, todo es movimiento, todo es luz, todo es amor. Entonces, constantemente, nosotros somos una expresión somos frases, ¿no? En ese discurso. Eso es todo. Gracias. Muy padre, Joe. Y Julie, ¿con qué espíritus podemos comunicarnos? ¿Con qué espíritus podemos y debemos comunicarnos? Me gustaría que de aquí habláramos si es posible elegir con quién nos comunicamos. Adelante. Podemos comunicarnos siempre y cuando, como decía bien Joe, estemos nosotros en ese instante de preparación, porque, por ejemplo, el Padre siempre se comunica con nosotros. Él nunca ha dejado de comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que dejamos de escucharlo. Y lo mismo sucede con nuestros hermanos. Necesitamos estar en un mismo nivel, en un mismo idioma, que como bien dijo Joe, es el amor. O sea, si nosotros no nos comunicamos a través del amor con nuestros hermanos, es muy difícil que podamos comunicarnos con ellos. Cuando nosotros nos abrimos a esta posibilidad de poder comunicarnos con nuestros hermanos, podemos comunicarnos
pero de una manera espiritual, no como mucha gente piensa que es a través de la palabra o como se hacía durante mucho tiempo, que bueno, algunos siguen practicando todo esto que es a través, por ejemplo, de lo que es la comunicación con aquellos que llaman muertos, que en realidad no están muertos porque aquí los muertos no existen, el espíritu no muere nunca, sino que son simplemente espíritus que ya dejaron su materia. También podemos comunicarnos con ellos, pero para poder lograr una comunicación como el Padre nos permite, como debe ser a través de una elevación espiritual, de mucho respeto hacia aquel espíritu con el que estamos tratando de comunicarnos. Debe ser en un ambiente elevado, no materializado, porque eso es lo que ha sucedido desafortunadamente, que muchas personas que tienen esa facultad de comunicarse con otros espíritus, en muchas ocasiones lo que han hecho es materializarlos y en lugar de ayudarlos, lo que han hecho es volverlos todavía más terrenales, por decirlo de alguna manera. Y esto impide que esos espíritus puedan elevarse y puedan llegar al plano espiritual que les corresponde porque los atamos. Los atamos a nuestra materia, los atamos a nuestra vida material, a nuestro entorno. Que podemos hablar con ellos, sí, pero el Padre nos ha explicado muchas veces en sus enseñanzas que esa plática debe ser íntima, debe ser espiritual y debe ser a través del ejemplo, que esto es muy importante. No tanto en sí a través de la palabra, sino a través del ejemplo, porque los espíritus aprenden de todo lo que nosotros hacemos, aprenden de nuestros pensamientos, de nuestras obras, de nuestra forma de comportarnos, del amor que pongamos en las cosas que hacemos. Ellos aprenden de todo eso y esa es la forma en que el Padre nos permite que nos comunicamos. Durante mucho tiempo se tuvo la idea de que estaba prohibida esa comunicación con otros seres espirituales. Y efectivamente no es que el Padre lo prohíba porque Él no nos prohíbe nada, para eso nos ha dado el libre albedrío, pero no todo es conveniente para nosotros, ni ha sido conveniente en un momento determinado. ¿Por qué? Porque no teníamos la evolución suficiente, el avance suficiente espiritual como para poder comunicarnos con esos hermanos y en lugar de ayudarlos, los íbamos a confundir más o nosotros nos íbamos digamos, mezclar dentro de sus tendencias y no iba a ser ayuda para nadie. Entonces el Padre, como es sabio, nos ha dado tiempos en que el espíritu tenga la suficiente evolución, el suficiente avance como para poder saber de qué manera poder comunicarnos con estos seres. Y entonces ahora esa prohibición que, entre comillas, existía, el Padre ha levantado ese velo para que podamos comunicarnos cuando ya estamos preparados para ello. Y como bien decía Joe, o sea, necesitamos hacerlo de una manera elevada, haciendo a través de nuestras oraciones o a través de una meditación, o sea, elevar toda nuestra parte espiritual, también haciendo que armonice con la materia, o sea, debemos de calmar a nuestra materia, debemos hablar con la materia y en esos instantes en que nosotros decidimos o queremos tener comunicación con alguno de nuestros hermanos, olvidarnos de nosotros mismos, porque esa es una parte muy importante. No podemos comunicarnos con nuestros hermanos si existe en nosotros el ego, si existe el amor propio, si existen todas esas pequeñas fallas que hay en nosotros. Si logramos, aunque sea por un instante, nada más por un instante, olvidarnos de todas nuestras debilidades y concentrarnos verdaderamente con amor en tratar de comunicarnos con uno de esos espíritus, lo vamos a lograr. Pero tampoco esperemos que sean esas comunicaciones totalmente claras en nuestra cabeza, porque la comunicación espiritual no se da en la cabeza, sino que se da en el corazón. Bueno, ¿cómo puedo explicarles? O sea, cuando
cuando yo he tenido la fortuna de comunicarme, por ejemplo, con alguno de nuestros hermanos, no es a través del cerebro, es a través del corazón. O sea, son ideas, son sentimientos, son emociones que vas percibiendo dentro de ti. Como dice Joe, o sea, Dios está dentro de nosotros, nosotros estamos dentro de Él y esa comunicación es en nuestro interior, es dentro de ese altar que tenemos en cada uno de nosotros. No sé si quedó claro. Sí, Julie, entonces sí es posible comunicarnos con los que ya desencarnaron, pero como tú lo acabas de mencionar, debe ser de una forma espiritual, ¿no? Tratar de elevarnos y de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, si yo tengo que, para hablar con mi papi que se acaba de ir, o con mi mami, o con mi esposo, o con mi esposa, o con quien sea, si me dicen que me tengo que tomar un té, untar unas hierbas, agarrarme de las manos, prender velas, a tal hora, y subirme a tal lugar o meterme en tal sitio, por ahí no es, ¿no? Eso va mal, eso no es por ahí. No es eso lo que quiere, esa no es una comunicación espiritual, ¿no? Entonces, entendamos que es, es por las vibraciones, por medio de nuestro pensamiento, de nuestro amor, eso es lo que nos comunica. Pero además también, ¿cuál es la finalidad del mensaje? ¿No? Yo creo que para muchos, cuando se acaba de ir un ser querido, lo que queremos saber es si está bien. Y yo hago la analogía, ¿no? Que cuando el hijo o la hija sale, siempre les decimos, nada más mándame un mensajito para saber que llegaste bien, ¿no? Y eso es todo lo que nos dicen, llegué bien. No nos dan así, no, pues fíjate que no dan historias, no dan argumentos mayores, nada más llegué bien. Y creo que en este sentido, con nuestros seres queridos desencarnados, puede suceder así. Bueno, otra pregunta que tiene mucho la gente es, ¿cómo abrir nuestras señales? ¿Cómo sacar la antena? Es decir, ¿cómo poder escuchar? Dijiste algo muy interesante, Julie, que el Padre nos habla todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que no solamente el Padre, también hay muchos hermanos, seres de mucha luz que están pendientes de nosotros y nos están dando mensajes, ¿no? Consejos, avisos, pero nosotros sordísimos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser tan sordos? Adelante, Joe. Sí, gracias. Pues estando conscientes, sencillamente estamos conscientes, estando, por eso, recomendaciones, una de las fórmulas que nos ha, pues casi en cada lección que hemos recibido, es la de velar y orar, ¿no? Entonces hay que estar pendientes, hay que estar, y lo que ya decía hace rato, primero tienes que estar consciente de eso, ¿no? Y de que, como hemos dicho ahorita aquí, el lenguaje del espíritu puede abarcar cualquier cosa. Y el Padre permite, no quiere decir que estemos necesariamente buscando señales materiales o materializadas de esta comunicación con un espíritu, porque además recordemos que ahorita estamos hablando que es espíritu, no solo de espíritus desencarnados con espíritus encarnados. Ustedes y nosotros, por así decirlo, nuestros semejantes, estamos en constante comunicación. Somos uno solo, si Dios está en mí, está en cada uno de sus hijos y por lo tanto pues están en mí también, ya que Dios está en mí. Entonces es una cuestión sencillamente del momento evolutivo en el que estamos viviendo como si fuéramos entes por separado, lo cual no es así. Somos como en un organismo, como en cualquier sistema, incluida un planeta o un sistema solar, ¿no? Somos, todo tiene sentido gracias al grupo, a la unión, al total. Si no, pues no somos piezas, es como un coche, como cualquier cosa, ¿no? ¿De qué te sirve tener una llanta si te falta el resto del coche, ¿no? O el motor incluso, pues no tiene sentido. Entonces, esto lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de ello y de que
Y esa intención es la que abre las puertas, esa intención y ese velar, ¿no? Porque es cierto, puede venir desde sueños, puede venir desde que estás haciendo esa oración, esa meditación, pero puede venir ciertos recuerdos, puede venir de repente estás pensando en un ser que conociste y ¡pum! Ponen en la radio la canción que les gustaba, ¿no? Yo insisto, para mí todo es una gran sincronicidad. Desde que existimos no hay nada casual, ni que nos conozcamos, ni que, bueno, desde que brotamos el Padre, no hay nada casual. Pero sencillamente hay cosas más evidentes que otras, ¿no? Que te lo hacen así notar precisamente, que son, algunas son totalmente impresionantes, espectaculares incluso, y otras son sencillamente que cosas suceden para que algo se haga posible o no se haga posible, porque son las sincronicidades en ambos sentidos. Entonces, ese primer estar pendiente te hace, claro, mientras más elevado sea mejor, como bien decía ahorita Julie, es tanto de la cuestión del uso del corazón, que el corazón ya sabemos que también es un cerebro, no es solo, o sea, esto incluso en muchas culturas, incluyendo los griegos, se creía que la inteligencia residía en gran parte en el corazón y no estaban equivocados, se ha demostrado que tiene neuronas. Entonces también recibe, por así decirlo, y emite pensamientos. Todos los sentimientos son parte de ello, ¿no? Entonces, hay que eh, interpretar el lenguaje en el que se nos está hablando. De repente hay alguien insisto, que puede ser por otro medio, por lo que sea, siempre y cuando sea lícito. Porque aquí está la otra cosa, que la humanidad y esto es bueno, histórico, desde que en la Biblia se nos habla del primer conjuro, bueno, no, consulta, perdón, que se hace a través de un espíritu, si bien lo recuerdan, ¿no? Cuando Saúl, en el reino de Judea, pues le pregunta al difunto profeta que qué hacía o lo que sea, y pues estaba muy prohibido. En el siglo antepasado y principios del pasado, pues se dio esta apertura, por así decirlo, porque esto siempre ha sido pues de conocimiento popular, por así decirlo, ¿no? El asumir que el sentir, el saber, incluso que tenemos una esencia que perdura más allá de la vida aquí, del cuerpo, de la materia, ¿no? Y que es su verdadero tú, por así decirlo. Y que es obvio que al no morir, pues hay posibilidades de que la comunicación continúe, ¿no? Insisto, difícil sería que no, la cuestión es dar con el medio y con la frecuencia adecuada, que mientras más elevada es mejor. Entonces, pues sí, digo, a principios del siglo pasado y eso, finales del anterior, se dio todo este despertar también espiritual, se dio mucho, tanto aquí como en América como en Europa, sobre todo la cuestión del espiritismo, ¿no? Se hizo el libro de Alan Kardec, que el libro de los espíritus, que fue muy interesante, y esto sirvió para preparar lo que iba a suceder con la comunicación de espíritu a espíritu, como que para que la gente también no lo agarrara tan en frío, ¿no? De por sí fue bastante discutido y sigue siendo si la comunicación del tercer tiempo, si la venida del Espíritu Santo iba a ser sencillamente un espíritu y lo mismo en la comunicación. Entonces, y está, por ejemplo, la Ouija o una serie de cosas que pues ya no. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo también Yuli, no es que estén así, no sean cosas del diablo o por el estilo, ¿no? Que sí abres puerta a vibraciones de todo tipo y es un riesgo, pero sobre todo es porque materializas a cualquiera de esos espíritus que en realidad deberían estar recibiendo luz y yendo a esa zona que ya les correspondería o que les va a corresponder en cualquier momento que ya lo quieran estar habitando, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar eso y el motivo para qué te vas a conectar, ¿no?
Hay una infinidad de programas y de grupos que se dedican a ir a lugares que se llaman con presencias, ¿no? Psicosomáticas y todo este tipo de rollos, pero son muy pocos, sí los hay, pero son muy pocos los que van con la idea de dar luz, no de materializarlos más, y empiezan, hay alguien aquí que se manifiesta y que deje caer el techo para... No, por favor, pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso también te lleva a la intención, es algo. Entonces llegan así, pues claro que muchos de esos espíritus se sienten ofendidos, se sienten, pues es como si llego, o que se me presenten a mi casa y me asuste y les diga malas palabras para asustarlos, o aventarles agua bendita, o qué sé yo, cerrar la puerta. Es tremendo, porque pues hoy es como si alguien anda por ahí perdido, o hambriento, o sacado de onda, no, porque nadie lo pela y ve una lucecita ahí que puede ser tú, ¿no? Tu intención, como bien dice Juliana, y tiene todísima la razón, hablamos más con las actitudes y los hechos que con las palabras. Y si acerca y de repente lo corres o no lo pelas o lo que sea, pues muchos de ellos se ofenden y es cuando te dicen, ay, pues me llegó a jalar las patas, pues, pero cómo no, pues si te llegó por las buenas, y el corazón dice, no, todos estos vivos son unos hijos de su mala mami. Entonces, todo es comunicación, porque la comunicación es la vida. Entonces, esa intención de para qué queremos comunicarnos, para hacer un libro y sacarlo en mis redes sociales, o para realmente ayudar a alguien, ¿no? Y eso va, insisto, y esto habla tanto con espíritus encarnados como no. Por eso cuando vayamos a ayudar a alguien o lo que sea, pues no solo cuando hablamos con esta persona o cuando sabemos que le pasó algo, en cualquier momento tú estás comunicándote con él espiritualmente, ¿no? O cuando vas a hablar con él, pues prepárate un poco, háblale un poco espiritualmente, y cómo es con el pensamiento y con el corazón. Ahí es cuando tu mente que no es el cerebro, es una función del cerebro, pero tu mente que también, la que piensa y analizas tanto espíritu, y lo mismo ya no se digan los sentimientos, ¿no? Y con eso, y sobre todo la intención, si no tienes que ser muy docto, es que diga, chale, me importa, ¿no? Y pues te mando mi intención, que es lo que tengo. Y eso, como son vibras, es información. Bueno, ya me extendí. Gracias. Gracias, Joe, muy interesante. Intención y yo diría también disposición, también con lo que dices tú, estar consciente, estar pendiente. Y quiero preguntarte a ti, Julie, en tu experiencia, ¿qué se necesita para entablar dicha comunicación? Y si tú vas a algún lugar determinado o haces algo especial, por favor, si quieres compartirnos, adelante. Claro que sí, Berito. Ir a un lugar determinado, por supuesto que no, porque como bien hemos platicado, Dios está en todos lados. El espíritu es infinito, no tiene límites, ni límites de espacio, ni límites de tiempo. Entonces, todos estamos en todos lados. A veces es un poco complicado entender esto, pero al mismo tiempo es muy sencillo. O sea, si todos formamos parte de Dios y Dios es la infinitud absoluta, estamos en todos lados, o sea, porque somos esencia. Es algo muy importante que debemos de comprender, somos esencia. Entonces, esa esencia está en todos lados. Así que podemos comunicarnos tanto con hermanos que están muy cercanos como con hermanos que están en otras galaxias, en otros mundos, en otros planetas, en otros estados espirituales, siempre y cuando, porque aquí es donde viene lo importante, tengamos la preparación suficiente para comunicarnos con ellos, porque algo que dijo Joe y que es vital es la intención con la que hacemos o con la que tratamos de lograr esa comunicación. Si la comunicación que nosotros estamos tratando de tener con algún espíritu es precisamente por la curiosidad o porque queremos saber dónde dejó guardado el cofre, dónde estaban guardados los dineros, o etcétera, 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 estamos cometiendo un grave error, que lo podemos hacer,
Sí, lo podemos hacer, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de ello? Terribles, tanto para nosotros como para esos espíritus a los que estamos materializando tanto. La comunicación a nivel espiritual que el Padre nos pide tiene que ser así precisamente espiritual. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para lograrla? El mundo espiritual, cuando se comunicaba a través de la comunicación por el entendimiento humano, y asimismo cuando empezó la comunicación de espíritu a espíritu, en donde se nos entregaron enseñanzas maravillosas, ellos nos platicaban de cómo debe ser esa comunicación o esa preparación para lograr tener una comunicación. Y ellos hablaban de 4 partes primordialmente. Eh, la primera es la meditación. O sea, cuando nosotros entramos en una meditación espiritual, que no es tampoco, vamos a hablar también de ello, ese tipo de meditación que practica mucha gente, que es así como el adormecer a tu cuerpo y el pensar en los pajaritos y el sentirte bien contigo mismo, así, o sea, no es ese tipo de meditación la que el Padre nos pide. Cuando nosotros meditamos, lo que debemos de hacer es una introspección de nosotros mismos, es el tratar de comunicarnos con nuestra conciencia, que es esa voz divina que hay en nosotros, para que a través de esa meditación nosotros vayamos analizando qué es lo que está bien y lo que está mal de nuestra actitud o de las cosas que hacemos o de cómo nos comportamos o de cómo estamos tratando de avanzar en el camino. Cuando nosotros hacemos este tipo de meditación, empezamos a como a deshacernos de aquello que no nos sirve, aquello que nos pesa. Entonces empezamos a entrar como en un ambiente muy especial en el que logramos que por un instante nuestra materia nos deje libres, por decirlo de alguna manera, que no sea ese pesado muro que a veces tenemos para poder comunicarnos con las cosas elevadas, que se vuelva dócil para que nosotros tengamos esa oportunidad de elevar el espíritu. Este es el primer paso, esa meditación, una meditación profunda en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en si lo hacemos bien o no lo hacemos bien, en qué debemos de cambiar, qué debemos de mejorar, etcétera. Después de esta parte, digamos, viene lo que es en sí la oración, que es cuando empezamos a tratar de formular ideas, de formular palabras, de formular pensamientos de amor hacia el Padre o hacia nuestros hermanos. Después viene la petición, que es el poder pedir por aquello que necesitamos o que necesitan nuestros hermanos. Y a través de estas partes, digamos, en que nosotros vamos adentrándonos en esa oración profunda, va a llegar el momento en que vamos a llegar a lo que normalmente llamamos éxtasis, que es cuando empieza esa verdadera comunicación entre el espíritu del padre o de otros hermanos y el nuestro. Es cuando por un instante, porque esto el padre no nos pide que sea todo el tiempo, nos pide que aunque sea, hagamos esto durante 5 minutos al día, no nos pide más de eso. O sea, el padre nos decía 5 minutos de oración y una vida de cumplimiento. Entonces, cuando nosotros logramos ese instante en que olvidándonos de todo lo material, olvidándonos de todos nuestros problemas, de todas nuestras necesidades materiales, etcétera, etcétera, logramos avanzar y poner a nuestro espíritu en ese nivel de elevación, es cuando nosotros empezamos a percibir, a escuchar, y como les decía antes, no es que lo vas a escuchar en tu cabeza, sino puede ser, como bien decía Joe, a través
de una vivencia, a través de un sueño, a través de una idea, a través de una inspiración, a través de tantos y tantos dones que el Padre nos ha dado. Y en ese momento es cuando se da esa comunicación. Lo que necesitamos para lograrla son cosas muy sencillas, pero que a veces nos cuesta trabajo. Son limpidez, entrega y fe en que vamos a lograr esa comunicación. Son cosas que parecen sencillas, a veces nos cuestan trabajo, pero si nosotros logramos por instantes hacer que nuestra materia nos ayude, porque nuestra materia no es un enemigo. El Padre, si hubiera pensado que por darnos una materia no pudiéramos comunicarnos con Él, jamás nos hubiera dado una materia. De nosotros depende el que podamos hacer que esa materia nos ayude, que esa materia, en los instantes en que nosotros decidimos comunicarnos con el Padre o con algún otro hermano, se aplaque, se vuelva dócil y nos dé la oportunidad de poder elevar el espíritu. Entonces, si nosotros logramos hacer esto en pequeños momentos, poco a poco vamos logrando esa comunicación. Y es maravilloso porque mientras más lo practicamos, más aprende la materia también a entender que esos instantes los vamos a dedicar a nuestra elevación espiritual. Y entonces se vuelve dócil y en cuanto tú se lo pides, ella se aplaca y te ayuda. O sea, debemos de lograr esa armonía entre espíritu y materia para poder llegar a ese momento de elevación. Gracias, Julie. Hablando de eso, a mí me ha funcionado, soy muy inquieta, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho hacer esta oración, empezar por la meditación, llegar a la oración, como dices, mientras estoy realizando alguna actividad medio mecánica, ¿no? Que tiene como ocupado a mi cuerpo, como mientras camino una hora en el parque, o mientras pinto, o tejo, o incluso cuando estoy lavando los trastes, o lavando el baño, o haciendo la comida, ¿no? Estoy ocupada, manejo muy bien de manera automática esa actividad, y entonces tengo ocupada a mi materia, hago el pacto con ella, bueno, ahorita vamos a hacer una meditación, tú estás aquí ocupadita, y voy a tratar de hacer esta oración. Y bueno, entonces hemos hablado de la comunicación con otros espíritus, que sí es posible, por supuesto que es posible, somos espíritus y así es como estamos unos con otros, pero ¿podemos comunicarnos con Dios? Aquí se ha dicho que sí, y muchas personas dicen, yo sí me comunico con Dios, yo todo el tiempo hablo con Él, le digo todo el tiempo estoy contándole las cosas. Bueno, ¿no? Entonces tú estás enunciando a Dios, está buenísimo, ¿no? Pero tú recibes de Dios, ¿no? Ese es el cue, ese es el tema, ¿no? Eso es lo importante. Porque Él, pues, ¿qué le podemos decir a Dios que no sepa de nosotros? Aquí lo muy importante, lo crucial, es recibir de Él, ¿no? Esa sería para mí la comunicación, no nada más yo decirle, sino escucharlo. Entonces, ¿podemos comunicarnos con Dios? Aquí ya dijimos que sí. ¿Y cómo se da esta comunicación? ¿Es esto a lo que se le llama recibir por inspiración? ¿Qué dices a esto, Joe? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿qué se entiende por comunicarse con Dios? Es como, tú en primer lugar lo dijiste muy bien, generalmente se nos ha, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Se nos ha enseñado a hablar, volvemos a lo mismo que decíamos hace rato, de como si Dios estuviera fuera de nosotros y no dentro. Y usamos oraciones, bueno, de chicos yo fui criado en la religión católica, y bueno, aquí era no solo hacer oración, era más bien rezar, como maquinitas, ¿no? Como repetir así, incluso cuando te confesabas, y no, pues dependiendo de la magnitud de tu falta, pues eran tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías, pero automáticamente, o sea, era muy chistoso todo eso. Y es eso, es como hablar, ok, te esfuerzas por hablar con alguien, ¿no? Preparas
preparas un borrador para no fallarle, pum, pum, por fin le marcas, te contesta y te lanzas tú, y como bien decías, sin siquiera pararte a pensar de que si es Dios, pues ya lo sabe, pero no, no, tú como si no supiera nada, ¿no? Incluso tratando de verle un poco la cara. Pero le dices toda la tragedia que te agobia y quizás un poco de gracias y todo eso, y cuando él ya te va a contestar, tú le cuelgas, ¿no? Pues ¿quién hace eso? Y así estamos, pero acá volvemos a lo mismo. ¿Qué entiendes tú por comunicarte con Dios? O sea, tú, Verónica, en lo personal, que dices, bueno, sí quiero, le voy a preguntar si mi gato que se perdió en la mañana va a aparecer o no, o va a aparecer vivo, o lo que sea. Y a lo mejor se contesta y en 5 minutos está tocando el gato para que lo dejes entrar. O sencillamente nunca te contesta y nunca sabes nunca más del gato si se fue, si se murió, si qué le sucedió, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, o esos milagros que le pide la gente a Dios, es porque Dios no te escuchó, ¿no? Yo recuerdo a mi hermana que es, bueno, es católica y todo eso, no es de ir hacia misa y todo eso, pero sí, bueno, tiene sus principios, lo cree en eso, y incluso le choca la idea de la reencarnación. Pero sí habla cuando nuestro abuelito se enfermó de cáncer, cuando estábamos chavillos, yo tenía 9, 10 años, pues era una persona, aparte que era la imagen paterna en la casa, pues era un ser bien bonito, bien lindo, mi abuelo catalán. Entonces, cuando murió, pues fue cáncer y duró mucho tiempo deteriorándose, muy gacho, un año hospitalizado, pero enfermo, pues más. Entonces, tanto mi hermana como mi tía Tere, que era su hija menor, le prometieron a Diosito que al padre que si lo salvaban, pues bueno, ya saben, mil cosas, y de entrada le daban como adelanto, que iban a andar, no sé, anduvieron, no sé si un año, 6 meses por lo menos, sí, con vestidas con un hábito, ¿no? Carmelita, ¿no? De esos cafés horribles. Entonces, pero pues qué interesante, ¿no? Porque entonces uno habla de fe, de todo eso. El caso es que, bueno, mi abuelo se murió al final de cuentas y sufrió mucho al final y todo eso. Entonces mi hermana me dice, no, pues yo sí quedé mi fe quedó muy tocada por todo eso, ¿no? Sin embargo, seguía creyendo en Dios y eso, pero sí como que no le perdonaba eso. Yo, en lo personal, tengo otra idea de cómo te contesta Dios y la fe, y volvemos a todo, es lo mismo, tienes que estar abierto, ¿no? Hay gente que bueno, tenemos tantas, yo de chico, por ejemplo, en la casa comprábamos Vidas Ejemplares, que era un cómic muy padre, que era de puros, ejemplos, ¿no? De vidas así, bueno, ejemplares, pues echaban la tierrita bajo el tapete, pero pues todos eran geniales, católicos, ¿no? Santos católicos y todo eso, pero pues muy interesante en ese sentido. Y la fe de unos, bueno, pues los hacían aquí, por ejemplo, y estaba totalmente documentada, como en el caso del Divino Maestro, ¿no? Pues sí, sanaban, hasta resucitaban también y volvían la vista y caminaban sobre el agua y multiplicaban víveres, etcétera, etcétera. Entonces, pues quiere decir que estaban en comunicación con Dios, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Si yo soy ateo, por ejemplo, ya no digamos si conozco la tradición judeocristiana o este tercer tiempo, no, 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 sencillamente yo soy del lado más allá de China y ya desde chavo, y no solo, ni siquiera creo en el budismo, no creo en nada, punto, y así hay muchos, yo incluso conozco gente, ¿no? Y no creo en nada, ni en el espíritu, y mucho menos en Dios, y vale sombrilla, y algunos me ha tocado que son un pan, que ya quisieran muchos creyentes ser así de buena onda que estas gentes, que lo hacen sencillamente porque lo ven como un factor, una obligación y un privilegio humano, ¿no? Amar y compartir y alivianar, y les nace, así, punto. Y si tú le dices que es en Dios, no, 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 entonces ¿por qué ayudar? Ah, pues porque es justo, oye, pues si yo tengo, ¿por qué no voy a ver todo eso? Entonces, ¿quién está más en comunicación que Dios?
¿no? Esta beata de la vela perpetua que se pasan ahí, ¡tan, golpes el pecho que hasta tiene una tecla más chica que la otra! Y sin embargo, y lo, lo dijo el Divino Maestro hablando de esos que ostentaban dar al templo, ¿no? Las limosnas o que ayunaban o que hacían oración y todo eso, ¿no? En cambio, el que daba acá calladito, insisto, pues este el samaritano también, el buen samaritano, este ni siquiera creía nada de eso y todo lo hizo porque, pues porque era obvio, porque el bien es obvio, el bien es lógico, el bien es lo que hace y el amor que todo funcione, así de simple, ¿sí? No hay que filosofar mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, ¿qué entendemos? Porque Dios te escucha y que si no lo escuché o todo este rollo, ¿no? Yo lo tengo todo el tiempo, 24/7, por toda la eternidad lo tengo presente, ¿no? A veces, claro, hago ahorita como ustedes estamos hablando y como dice Julie, a veces me siento y, digo, voy a... Pero nada más para sentirme más en contacto, no más cerca, sino más en contacto, pero todo se remite a Él, todo, toda mi vida, todo, y más a esta edad y todo, que ya estoy ya, pues ya cerca de Él, y todo esto, y todo tiene sentido a través de Él, por Él, desde Él y hacia Él, así de simple, ¿no? Entonces, y no, yo no tengo, yo cuando entré a conocer la doctrina, y eso sí, me acuerdo que tenía yo, vivencias cuando conocí a Julie y a Marcos y a tu mami y a ustedes un poquito después, no, pues casi al mismo tiempo, es cierto, sí. Sí, ya son un montón de años. Entonces sí, me acuerdo que ya yo tenía evidencias y de repente, plum, se acabaron, ¿no? Y sueños, pues sí he tenido sueños, pero no puedo decir es que son en mi caso y sí, proféticos. No, no, la neta no. Y anduve buscando y he buscado muchas respuestas para mí, todo eso que no me, que siguen sin aparecer y hasta por otros medios y todo eso, pero no tiene nada que ver con mi fe, ¿no? El Padre, ya recibo en el momento que recibo, entiendo en el momento que entiendo, no pasa nada ni un segundo antes ni un segundo después. Y yo sí creo que me comunico con Dios porque yo soy una comunicación de Dios, yo soy una expresión de Dios, entonces que me comunique, pues yo soy, pues nomás tengo que acordarme, es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Como diría el eslogan de Gansito, recuérdame. Entonces Dios está a las 24, y ya no digamos mi angelito de la guarda y todo eso, pero Dios siempre, ¿no? Ya mi angelito de la guarda quizás me bendiga nos despidamos, o bueno, cambiamos de roles ya cuando yo desencarne, pero Diosito va a estar con todos y cada uno de nosotros siempre. Es la maravilla de esta paternidad, ¿no? Infinita y divina. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo, perdón, esta más que respuesta parece que es una pregunta, pero pues todo depende cómo esperas que Dios ¿no? Hay cosas de que ahora se nos ha enseñado a través de gente como el doctor Dispensa y eso, que tiene esa facultad de hermanar conocimientos y que muchas cosas que veíamos como milagros ahora la ciencia las avala de pe a pa. Todo ese rollo y cómo nosotros hacemos posible nuestra realidad. Claro, somos unos creadores y eso, entonces, pero tenemos que estar conscientes y que hacer determinadas cosas y todo eso, y ese es, creas o no en Dios, ¿no? Y se han dado cosas que llamaríamos milagros de gente de que de veras, de cielos que vuelven a ver cosas. Y algunos de ellos se pueden decir que no creen en Dios, pero sin embargo ellos lo prueban con encefalogramas, con pruebas de sangre, con lo que tú quieras, y ahí está. Y es la fuerza de la mente, y ya, en fin, ¿no? Y es maravilloso la época que nos toca vivir, porque estamos viendo cosas que no sabíamos, pero que nos está tocando ver confirmarse a nivel, y ahí ya viene ya para cerrar con lo que decíamos de la fe, ¿no? La base de todo esto es la fe, esa palabrita de 2 letras es eso. Pero no la fe ciega, no todo lo contrario. La fe, como dice el padre, la fe es conocimiento, es certeza. Y en base a eso, ¿no? La mente es eso y el amor es eso. Y claro, ahorita hay gente, y siempre va incluso espíritus encarnados o no, que la vean muy diferente a como, ya no digo como la vea yo cualquiera de nosotros, sino como
la ve el Padre, por así decirlo, pero pues son etapas de evolución. Tarde o temprano estamos condenados a ser felices y a ver la verdad y ser uno con la verdad y con el amor. Entonces sí, pues el Padre nos está contestando a cada momento, o ustedes a cada momento tienen que decirle a Diosito, ¿me pasas un poquito más de oxígeno, por favor, no se me vaya a acabar? ¿No? Pues creo que hay muchas cosas que no, y la vida misma que es sed, pues la tenemos, ¿no? Entonces, lo primero yo creo es eso, ver que Dios está dentro de ti, y tienes que sentirte bien haciendo el bien. Así de simple, no es una cuestión ni egoísta, ni esto es simbiótica, ¿no? El amor al amor se nutre, se recicla, se retroalimenta. Y no tiene nada de misticismo, estaba yo viendo que se me apareció la Virgen atrás de los nopales. No, tú eres el milagro. Y eso es estar en comunicación con Dios pues, perennemente, ¿no? Pero hay que querer oírlo, y lo puedes oír en los gallos que te despiertan, en las cosas que ves, como una mariposa, que es un milagro increíble, y bueno, ya no digas en cualquier ser humano que es un... No, dicen que cada cabeza es un mundo, pero pues sí, pero cada espíritu es un universo. Es maravilloso. Y estar conscientes, porque si no es como, si no estás consciente es como si nada existiera. Así de simple. Gracias. Gracias, Joe. Y sí, esto que comentas, pues sí está el Padre dentro de nosotros y está en todo lo creado, ¿no? Como dices, en una mariposa, en un gusano, en una piedra, en el árbol, en la flor, en la planta, en el perrito, en el gato. Los ves y ves eso, ¿no? Ves amor. Y es maravilloso. Y me gustaría cerrar contigo, Julie, que nos contaras cómo es o cómo se da tu comunicación con el Padre. Adelante. Pues como bien dijo Joe, o sea, nosotros estamos dentro del Padre y Él dentro de nosotros, o sea, nosotros en Él en nosotros, o sea, todo es Él. Entonces, no importa dónde estés, no importa en qué situación te encuentres, Él está allí. Entonces, si te vas sensibilizando poco a poco, si vas aprendiendo, si vas espiritualizando tu vida, lo puedes sentir y percibir en cualquier momento y en cualquier cosa. Es que todo está lleno de Él. Incluso hasta los momentos difíciles, los momentos en los que pasamos por pruebas difíciles o cuando vemos, por ejemplo, algún acto de violencia o cuando vemos una injusticia, no es que el Padre esté creando eso, sino que eso a nosotros nos sirve para acordarnos de que Él está y para pedir por aquello que está sucediendo, ¿no? O sea, Dios está en todo, absolutamente en todo lo que hagamos, en todo lo que veamos, en todos los instantes de nuestra vida, está Él. Hay incluso una frase en una de las enseñanzas en donde dice el Padre, que cuando nosotros cometemos un error, imaginemos a dónde lo estamos llevando, ¿no? Porque Él está con nosotros en las buenas y en las malas, en todos nuestros momentos. Entonces, en la medida en que nosotros logramos tener eso consciente, es en la medida en que Él está con nosotros. Como bien dice Joe, está en todo y en todo momento. O sea, si nos vamos sensibilizando a ello, lo vamos a encontrar en todo y lo vamos a escuchar en todo, absolutamente en todo. Él dice que esta etapa en la que estamos despertando espiritualmente y que estamos aprendiendo a comunicarnos con Él nuevamente, eh, tenemos que tomarla como si fuera un regreso, como si fuera un retorno a lo que somos verdaderamente, ¿no? Porque eso somos, o sea, somos uno con Él, entonces podemos a través de ir cambiando nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir, podemos sentirlo todo el tiempo y estar en contacto con Él todo el tiempo. Hay un párrafo que yo quisiera leerles que me gusta mucho porque
Es un párrafo en donde el Padre nos habla de esto y dice: ¿queréis vosotros también conocer algo de eso que os espera a todos? O sea, la comunicación de espíritu a espíritu. Dice: limpiad en las aguas del arrepentimiento vuestra mente y vuestro corazón de todo bajo impulso, de todo sentimiento inútil de vergüenza, de toda baja pasión o idea material y egoísta. Despojaos, aunque sea por un instante, de vuestros prejuicios, de vuestra personalidad y de todas esas cosas materiales que os son tan queridas, y en verdad podréis entrar suave y sencillamente en el reino donde el Padre os espera para platicar íntimamente con vosotros, sin intermediarios, sin barreras, sin limitaciones. Es una frase que me encanta, ¿no? Porque como que resume en una sola frase, pues, todo esto que podemos lograr a través de la comunicación con el Padre. Aquí habla de una parte muy, muy importante, que dice que nos despojemos de todo sentimiento inútil, de vergüenza, porque en realidad lo que nos hizo separarnos de esa comunicación con el Padre fue la vergüenza. O sea, cuando llegaron los primeros seres a este planeta, se comunicaban espiritualmente con el Padre. Todo el tiempo estaban en comunicación con Él. Pero cuando entró la tentación, que es parte de lo que nosotros hemos creado a través del libre albedrío, empezamos a sentir vergüenza por lo que estábamos haciendo mal. Y ahí fue donde se rompió esa comunicación con el Padre. Entonces, es muy importante que recordemos que hagamos lo que hagamos, que pase lo que pase en nuestra vida, Él nunca se aleja de nosotros. Él siempre está allí y siempre nos está escuchando. Entonces, lo importante es que entendamos esto para que nosotros también lo escuchemos a Él a través de todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Es una comunicación constante y permanente. Pues muchas, muchas gracias a ti, Julie, y a ti, Joe, por haber estado y compartido sus análisis. Y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, El Tercer Testamento, y en X, El Pequeño Labriego.